Saludos, este video se trata del criterio de la primera derivada. La primera derivada, el criterio de la primera derivada consiste en un método para determinar los máximos y mínimos relativos y además poder determinar dónde una función es creciente y dónde es decreciente. La derivada, como debemos saber, ¿verdad? Indica, es una función, indica cómo cambia la función original. Este, por ejemplo, si nosotros tenemos una función, digamos así, ¿verdad? Vemos que en la parte cuando es decreciente, la pendiente, la pendiente de la tangente, que es la derivada, es negativa. Aquí yo voy a dibujar diferentes pendientes. Aquí esta es, tengo que subirla un poquito. Ahí me quedó, ¿verdad? Una pendiente 0, porque ahí es donde terminó de ser decreciente, ahora va a empezar a ser creciente. Entonces ahora en la parte que es creciente, la derivada, o la pendiente de la tangente, es positiva. Así que entonces sabemos que cuando la pendiente de la tangente, la derivada es negativa, la función va decreciendo, y cuando la pendiente de la tangente o la derivada es positiva, la función es creciente, ¿verdad? Lo vemos aquí también, creciente. La derivada es positiva, porque la pendiente de la tangente es positiva. Aquí sería 0. Aquí es negativa, va decreciendo, ¿verdad? Así es que eso es lo que me indica la derivada. Por eso yo puedo saber, si buscamos la derivada, donde es 0, es un punto donde ya no es ni decreciente ni creciente, sino que cambia, donde cambia de crecer a crecer. Suponiendo que es una función, ¿verdad?, continua, pues entonces donde va decreciendo y ahora cambia a creciente, donde en ese punto donde cambia, en ese punto la derivada es 0. Y eso es lo que sabemos, ¿verdad?, que es un punto crítico. Punto crítico es cuando la derivada es 0 o no está definida. Entonces, además de saber, entonces, ese punto crítico sería un posible, en este caso, si viene decreciendo y cambia a creciente, pues como venía bajando y ahora sube, pues es un punto mínimo, un mínimo local. Y cuando venía creciendo y cambia a decrecer, pues un máximo local. Entonces vamos a ver por aquí un ejemplo de una función, en este caso una función cúbica. Lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar la derivada. Y la derivada sabemos que esto es una función polinómica, fácil de buscar la derivada, 3x cuadrado menos 10x menos 8. Si la derivada la igualamos a 0 para entonces buscar cuáles son esos puntos críticos. Esta función está definida siempre, una función polinómica, una cuadrática, y por lo tanto no hay valores para los cuales no esté definida. Así que vamos a buscar donde es 0 para buscar entonces cuáles son esos puntos críticos. Esta función revisamos, ¿verdad?, si se puede factorizar, porque si no entonces pues usamos la cuadrática. Aquí las opciones son 3x y x. Acá pues 8, pues puede ser 8 y 1, puede ser 4 y 2. Y vemos que si ponemos aquí 4 y aquí ponemos 2, pues tenemos 3 por 4, 12, que si lo ponemos negativo es menos 12 más 2, que sería negativo 10. Por lo tanto, entonces tenemos que esta es la factorización, y entonces cada factor lo igualamos a 0, y tenemos entonces que x es negativo 2 tercios, o x menos 4 igual a 0, x igual a 4. Entonces estos serían los dos puntos críticos, x igual a negativo 2 tercios, x igual a 4, en donde habría mínimos o máximos locales. ¿Cómo vamos entonces a buscar eso? Pues entonces vamos ahora a
hacer una recta. En esa recta vamos a ubicar los dos puntos críticos, todos los que haya, en este caso son dos. Vamos entonces a escoger, esto significa que se separa en tres pedazos, en tres intervalos. El pedazo que está antes del primer punto crítico, el pedazo que está entre el primer punto crítico y el segundo, y el pedazo que está entre el segundo punto crítico y infinito. Entonces, en cada uno de esos intervalos, de menos infinito a menos 2 tercios, yo voy a escoger un valor, de aquí a aquí otro valor, y de aquí a aquí otro valor, que va a representar todo, en todo este intervalo de menos infinito a menos 2 tercios, la función va a tener siempre el mismo signo. ¿Por qué? Porque si la función cambiara de negativo a positivo, tendría que pasar por 0, o de positivo a negativo, tendría que pasar por 0, y donde único pasa por 0, o es 0, es aquí y aquí. Así que estos son los únicos dos sitios de cambio. No tiene que haber cambio, pero si hay cambio, ocurre ahí. Así que yo voy a coger un valor cualquiera, voy a tomar negativo 1, cojo el valor que sea, y ese es cómodo. De negativo 2 tercios a 4 puedo usar 0, y después de 4 puedo usar 5. Eso quiere decir que ahora yo voy a investigar qué valor tiene la derivada en negativo 1, y la derivada en negativo 1, pues esto me da negativo 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, negativo 10 por negativo 1 es más 10, menos 8. Y esto evidentemente me da positivo, así que todo esto da positivo. Voy a buscar cuánto es la derivada en 0, lo que quiero saber es el signo, y en 0, 0, 0, negativo 8, esto me da negativo, y el otro es la derivada en 5, y esto me da 25 por 3, 75, menos 10 por 5, 50, menos 8, por lo tanto esto es positivo. ¿Okay? Así que, ¿qué tengo entonces aquí? Bueno, pues tengo que la función es creciente en el intervalo de menos infinito a negativo 2 tercios, porque es donde la derivada es positiva, de menos infinito a negativo 2 tercios, pero también, unión, de 4 a infinito. Y que la función es decreciente en el intervalo de negativo 2 tercios a 4. En ese intervalo la función es decreciente. Bien, entonces, no solamente eso, sino que nosotros, voy a utilizar aquí otro color, sabemos que si esta función es creciente, aquí es 0, y luego es decreciente, ¿verdad? Esto va pasando así. Y entonces acá viene decreciente y luego cambia a creciente. Eso quiere decir que en negativo 2 tercios, hay un punto máximo local, ocurre un máximo local. Entonces tenemos que máximo local ocurre en x igual a negativo 2 tercios. Y un mínimo local ocurre en x igual a 4. Ok, entonces si tengo que ocurre un máximo local en x igual a menos 2 tercios y un mínimo local en x igual a 4, ¿verdad? Eso fue lo que teníamos aquí.
Entonces yo quiero ahora saber cuál es ese máximo local y cuál es ese mínimo local. Pues para eso yo voy a sustituir cada uno de esos en la función original. O sea que entonces yo voy a buscar cuánto es f de negativo 2 tercios. Vamos a recordar cuál es la función. Voy a ponerla por aquí. Y entonces, bueno, hacen el cómputo, ¿verdad? Y eso le da 5.81. Sustituyendo esto en esa función. Yo lo hice ya antes y entonces el valor de la función, aquí tengo que sustituir en la función, porque yo quiero saber qué valor tiene la función en ese punto crítico que resultó ser un mínimo local. Da entonces negativo 45, se hace en el cómputo, ¿verdad? En el cómputo le va a dar negativo 45. Y entonces podemos verificar con la gráfica que en negativo 2 tercios, x igual a negativo 2 tercios, 5.81, perfectamente razonable. 1, 2, 3, 4, en x igual a 4 ocurre un mínimo local que es negativo 45. Además que la función es creciente de menos infinito hasta negativo 2 tercios, va creciendo de negativo 2 tercios a 4, aquí está 4, va decreciendo y de 4 en adelante, esta es la x, de 4 en adelante va creciendo. Bueno, pues hasta aquí. Recuerden que se pueden suscribir al canal. Este es el video, el canal de vídeos. Hay específicamente diferentes listas de reproducción o playlist. En este caso, este estará en el de cálculo y pueden escribirme a esta dirección. Espero que este video les haya servido.